Hola runners, bienvenidos a un encuentro más de Kona Running, camino a la Konarem 2025. Hoy vamos a estar hablando de una segunda parte de enfermedades exantemáticas. En la primera parte discutimos un poco acerca de la clínica y hoy vamos a abordar otros aspectos que también son preguntados en el examen. Pero antes de empezar, te pido por favor que nos des like y te suscribas a nuestro canal. Bueno, acá te traigo una pregunta. Ya hablamos un poco nosotros de la estadística, ya te presenté lo que es más preguntado durante el examen. Y existen algunos puntos, además de la clínica, que también suelen preguntarse. O sea, como dijimos, las etiologías, el periodo de incubación, tratamiento, ya se llegó a preguntar, profilaxia post-exposición y las complicaciones. Entonces hoy vamos a hacer como un resumen, repaso en esta guía de revisión para ayudarte a enfocar en otros aspectos que no podés dejar de lado durante tu estudio. Y aquí te traemos una pregunta que, como dijimos, vas a pausar el video, vas a leerla e intentar responderla. Después te vamos a presentar la respuesta. Y vamos a comenzar hablando un poco de sarampión. Ya hablamos de la clínica. Recordar que el agente causal es un morbillivirus, ¿ok? Y que la transmisión es por aerosoles. ¿Eso qué significa? Que la enfermedad es muy contagiosa. La transmisión por aerosoles es una de las más contagiosas que existe. Incluso puede llegar a contagiarse mismo después de una hora del paciente haber estado en un ambiente. Es decir, yo estoy enfermo, después salí de acá, una hora después el virus todavía sigue circulando en el ambiente, sobre todo si no es ventilado. Y se transmite 4 días antes hasta 5 días después del inicio del rash. Y el rash es cuando ya aparece cuando ya empezamos a producir anticuerpos. Por eso un poco tiempo después ya no transmitimos. ¿Cuáles son las complicaciones? La complicación más común y más frecuente es la otitis media aguda. Es una otitis media bacteriana. Es la complicación bacteriana más común del sarampión. Y también vamos a tener otras que son un poco más graves, como es la neumonía. La neumonía es la complicación más grave que solemos ver en el sarampión, ¿ok? Puede ser una infección bacteriana, puede ser una sobreinfección, así como también puede ser una neumonía por el propio virus, que se denomina neumonía de células gigantes. Algo que todavía no se llegó a preguntar, pero que es muy probable que se pregunte alguna vez dentro de las complicaciones, es la panencefalitis subaguda esclerosante. Es una complicación muy rara, pero que presta un poco el cuadro clínico, es bastante florido, es muy específico y entonces es un tema que se presta para realizar preguntas sobre eso. El sarampión, además de esta encefalitis, también puede producir como complicación una encefalitis aguda, subaguda, que como esta también son entidades raras. Pero la panencefalitis subaguda esclerosante se caracteriza por tener un curso crónico. Aparece 7 a 10 años después del comienzo de la enfermedad y al inicio es un poco inespecífico. Generalmente comienza con cambios de comportamiento, de repente al paciente tiene dificultad para concentrarse, incluso puede estar más irritable o incluso posteriormente o un poco más después puede llegar a presentar convulsiones. Es bastante característico la evolución que tiene y es un tema, una apuesta que podemos hacer para una próxima pregunta. La diarrea también suele presentarse como complicación. ¿Qué pasa con el virus de sarampión? Es muy citolítico, principalmente en el epitelio. Entonces lo que hace es desnudar la mucosa intestinal y eso favorece a la sobreinfección bacteriana. Okay. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Evaluando el patrón de la enfermedad, la presentación, pero en áreas donde no circulan mucho, o sea, en áreas no endémicas, como por ejemplo en el Paraguay, tenemos que tener una confirmación laboratorial sí o sí. Y para eso podemos usar PCR en zonas donde hay esa disponibilidad o también inmunoglobulina, o sea, serología.
la inmunoglobulina M comienza a aparecer o a detectarse 2 días después de la aparición del rash, 2 días después. Entonces, a partir del segundo día después de la aparición del rash ya podríamos encontrar niveles de inmunoglobulina para hacer el diagnóstico. El tratamiento es sintomático. Como sabemos, la mayoría de las infecciones exantemáticas son tratamientos de soporte, tratar la fiebre, tratar el dolor, el prurito inclusive. Pero en el sarampión hay una salvedad, que es que también se recomienda administrar vitamina A. Y esto se vio que reduce la mortalidad, en partes porque el sarampión es más mortal en personas que tienen hipovitaminosis A, y también el sarampión afecta más esta vitamina, o sea, disminuye su concentración. Entonces, siempre le hacemos esta suplementación al paciente. Y la profilaxis post-exposición es algo que debemos de saber. La profilaxis post-exposición es administrar una vacuna o una inmunoglobulina después de tener contacto con el virus, con una persona infectada. ¿Okay? Está indicada para pacientes que tuvieron contacto, ¿sí? La vacuna se puede administrar hasta 3 días o 72 horas después de la exposición, y la inmunoglobulina hasta 6 días, ¿ok? Hasta 6 días. ¿En quiénes vamos a administrar inmunoglobulina? En personas que no pueden recibir la vacuna, por ejemplo, lactantes menores a 6 meses, en pacientes inmunocomprometidos y en gestantes. Recuerden que el sarampión y su vacuna está en base a virus atenuados, entonces están contraindicados en pacientes inmunocomprometidos. ¿Okay? Rubeola sarampión alemán está causada por el rubivirus de la familia Togaviridae y el periodo de transmisión es de 5 días antes hasta 6 días después del rayo. O sea, tiene un periodo de transmisión un poco mayor al del sarampión, pero es menos contagioso, se transmite a través de gotículas. La complicación en la que tenemos que manejar es la artritis, ¿sí? Es la más frecuente y la que más se suele preguntar asociada a la rubeola. ¿Okay? También puede dar una trombocitopenia en el laboratorio después, sobre todo posterior al cuadro agudo. ¿Okay? Y en general la rubeola es un cuadro leve, o sea, no produce muchas complicaciones graves, la mortalidad no es tan alta. ¿Y por qué tenemos tanto miedo de la rubeola? Principalmente por esta complicación, por el síndrome de rubeola congénita, ¿sí? Porque produce malformaciones, principalmente cuando la mujer tiene la primera infección estando embarazada, y se asocia a malformaciones cardíacas. ¿Okay? Entonces, esta es la principal miedo. Y así como el sarampión, la rubeola tiene un diagnóstico más bien clínico, pero es necesario hacer la confirmación laboratorial. ¿Okay? La inmunoglobulina M comienza a ser detectada 4 días después de la aparición del rash, pero también podemos usar PCR o aislamiento viral a través de cultivo en zonas donde tenemos estos recursos. Y el tratamiento es sintomático. ¿Okay? Varicela, ¿sí? Varicela es virus, está causada por el virus de la varicela zoster de la familia herpes virus. Y recuerden que la familia herpes virus tiene la tendencia de quedar latente en los ganglios de la raíz dorsal. O sea que toda la vida podemos tener en nuestro cuerpo la presencia de este virus, que suele sufrir reactivaciones, y ahí genera la varicela zoster. La varicela zoster generalmente la observamos en pacientes mayores de 40 50 años. Es menos común en niños, a no ser en niños menores de 1 año, donde sí podemos llegar a ver varicela zoster. ¿Okay? La transmisión es por aerosoles, así como las del sarampión, y se transmiten, como mencionamos en la guía de estudio anterior, se transmite a través de hasta que ya no tengan costras. ¿Okay? Y las complicaciones, lo que más común de ver son las complicaciones cutáneas. Al producir vesículas y al ser muy pruriginosa, generalmente el paciente se hace lesiones de rascado, ¿sí? Y esto desnuda la piel y favorece la entrada de microorganismos, principalmente de streptococos del grupo A y del Staphylococcus aureus, pudiendo llegar inclusive a producir sepsis y neumonías graves por migración de las bacterias a la sangre. ¿Okay? Y otra que es poco común, pero también, digamos, da una clínica un poco sugestiva que puede llegar a ser preguntada, es la ataxia cerebelar, que básicamente es una cerebilitis, ¿sí? Es una inflamación del cerebelo
con todo lo que es síndrome cerebeloso, o sea, alteración de la coordinación, la marcha, del movimiento en general. ¿Okay? El diagnóstico también es clínico, ¿sí? Y esto generalmente lo hacemos clínico, no es muy necesario confirmarlo con laboratorio, pero se suele hacer, ¿sí? Inmunoglobulinas principalmente. También se puede hacer PCR cultivo, pero en nuestro contexto esto no es muy común. ¿Okay? Y el tratamiento es con aciclovir. Además del tratamiento sintomático, podemos hacerle aciclovir. Es otro de los tratamientos específicos dentro de las enfermedades exantemáticas que son posibles de pregunta. Y aquí también tenemos profilaxia post-exposición, ¿sí? Pero generalmente es un poquito diferente, varía un poco a la profilaxia post-exposición del sarampión. También está indicada en pacientes que tuvieron contacto, ¿sí?, con la vacuna hasta 5 días después, pero idealmente en las primeras 72 horas. ¿Okay? Está contraindicada administrar la profilaxis post-exposición con vacunas en mujeres embarazadas, en niños menores a 9 meses y en pacientes inmunocomprometidos. En esos casos le damos la inmunoglobulina. ¿Okay? Y las inmunoglobulinas están indicadas justamente en gestantes, inmunosuprimidos, recién nacidos prematuros y recién nacidos en mujeres que desarrollaron síntomas 5 días antes del parto o 2 días después del parto. ¿Por qué este margen de tiempo? Porque imagínense, la mujer empieza a desarrollar síntomas 5 días antes del parto, es decir, está en un periodo de viremia en ese momento y el virus pasa por la placenta. ¿Okay? Pero 5 días no le da tiempo a la mujer de generar anticuerpos. Entonces, en este caso, la embarazada le pasa virus al bebé, pero no le pasa anticuerpos. Sin embargo, si hablamos de un tiempo más de 5 días, 10 días, 6 días, 7 días, se vio que también hay viremia, también hay paso del virus a través de la placenta, pero ya comienza a haber síntesis y producción de anticuerpos, por lo cual el niño ya nace con anticuerpos, no necesita inmunoglobulinas. Y lo mismo pasa cuando los síntomas se desarrollan 2 días después. 2 días después, ¿por qué? La mujer ya estaba con viremia durante la gestación, en las últimas etapas de la gestación, pero no produjo anticuerpos. Los anticuerpos los comenzó a producir ya después de que el niño haya nacido. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, cuando ya pasa más de 10 días, 5 días, 6 días, y ahí recién comienzan los síntomas en la madre, probablemente la viremia no era la suficiente o no estaba presente durante el embarazo. Entonces el riesgo disminuye. Por eso es que se da en recién nacidos cuyas madres hayan desarrollado síntomas 5 días antes del parto o 2 días después del nacimiento. ¿Okay? Y la inmunoglobulina se puede dar hasta 4 días después de la exposición al virus. ¿Okay? La enfermedad mano, pie, boca, no hay mucho que decir. Está causada por el Coxsackie A16. Es un enterovirus y que se transmite también por gotículas, por secreción, incluso por la diarrea. Es contagioso también, es bastante contagioso también. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es sintomático. No tiene ninguna complicación así digna de resaltar. La escarlatina, ¿sí? La escarlatina está causada por una bacteria, ¿sí? El Streptococcus de grupo A, beta-hemolítico, productor de una toxina eritrogénica que se transmite por gotículas. Y un dato importante sobre su transmisión es que deja de transmitirse después de 24 horas del inicio del tratamiento, que es antibiótico. Entonces le vamos a iniciar el tratamiento con antibióticos y solemos, según los protocolos, las guías, se le pide al paciente un aislamiento respiratorio de 24 horas, ¿sí? Para evitar el contagio de otros pacientes. Después de eso, el antibiótico ya empieza a hacer efecto y ya no tenemos transmisión. Eso puede preguntarse. Las complicaciones son las mismas que vamos a encontrar en la faringoamigdalitis estreptocócica, o sea, abscesos periamigdalinos, las complicaciones no purulentas como la fiebre reumática, la glomerulonefritis, que vamos a detallar en la guía revisión de fiebre reumática. Y la escarlatina, el diagnóstico es meramente clínico, existen algunas pruebas de antígeno,
También existen cultivos que podemos hacer, pero lo normal es que el tratamiento se haga en base a la clínica. Y el tratamiento es antibiótico. Lo hacemos con beta-lactámicos. Lo ideal es hacer con penicilina natural, pero lo más cómodo es hacerlo con amoxicilina. Cualquiera sirve. Okay. Mononucleosis, virus de Epstein-Barr. También forma parte de la familia herpes viridae, o sea que también queda ahí latente, ¿sí? La transmisión a través de la saliva se denomina por eso la enfermedad del beso. Y es interesante saber de aquí, quedarnos con el concepto de que su transmisión puede ser intermitente, o sea, puede haber periodos, mismo el paciente asintomático, donde puede eliminar virus a través de la saliva. Y la complicación a destacar aquí es la ruptura esplénica. Como la mononucleosis se asocia a esplenomegalia, también hepatomegalia, pero más a esplenomegalia, el vaso se vuelve más sensible a ciertos traumatismos. Entonces hay que orientar al paciente a que disminuya los deportes de contacto, las actividades físicas de riesgo durante este periodo. Inclusive se suele solicitar una ecografía, ¿sí? De evaluación del vaso, ¿sí? Porque esto puede complicarse con ruptura esplénica. En relación al diagnóstico también suele ser clínico, pero como mencionamos en la guía anterior, puede solaparse la clínica con la faringoamidalitis estreptocócica. Entonces a veces tenemos esta confusión, ¿sí? Entonces el laboratorio suele ser solicitado. ¿Y qué es interesante y que se pueda preguntar en el examen sobre esto? Algo muy típico de la mononucleosis que a veces nos colocan como dato en la pregunta, que son los linfocitos atípicos, ¿sí? Son linfocitos que tienen morfología alterada del núcleo, que pueden aparecer con más frecuencia en la mononucleosis, ¿ok? Y tenemos también la presencia de anticuerpos que son específicos del virus y anticuerpos heterófilos. Importante destacar que los anticuerpos heterófilos solamente se detectan en mayores de 4 años. Los menores de 4 años no producen anticuerpos heterófilos, entonces no lo solicitamos en esa edad. El tratamiento es mayormente sintomático. El eritema infeccioso es parvovirus B19, la etiología. Importante destacar que es del género del eritroparvovirus. ¿Por qué eso? Porque nos da una pista acerca de las células que más ataca este virus, que son las células sanguíneas, los eritrocitos y principalmente los precursores de los eritrocitos. Por eso se suele asociar alteraciones hematológicas dentro de las complicaciones. La transmisión es por gotículas y durante la fase exantemática ya no solemos tener transmisión. Y aquí lo que les mencionaba sobre las complicaciones son más bien de la zona hematológica. Cuando hablamos de las complicaciones del eritema infeccioso, hablamos de anemias aplásicas, principalmente crisis transitorias de anemia aplásica, que en personas sanas sin algún tipo de comorbilidad no tienen ninguna repercusión clínica. Sin embargo, en personas que tienen, por ejemplo, enfermedades hemolíticas crónicas, como son las personas que tienen esferocitosis hereditaria, drepanocitosis o rasgo talasémico, sí puede tener una mayor repercusión. Y también en inmunodeprimidos. En estos pacientes pueden llegar a producir anemias aplásicas graves, entonces hay que tener eso en cuenta dentro de las complicaciones. El diagnóstico es clínico, sí, y el tratamiento también es de soporte sintomático. Exantema súbito, eso también ya se habrán cansado de escuchar. Tenemos una cápsula sobre este tema, ¿sí? Está transmitido por el virus del herpes 6 o herpes 7, ¿sí? Suele ser más común de los 6 meses a los 6 años más o menos, y la transmisión es a través de saliva de portadores asintomáticos. Y como analizamos en el video anterior de enfermedades exantemáticas, la pregunta nos daba estos datos de fiebre alta que llega a 40 grados, aparece súbitamente. Y esto sumado a que puede y suele ser más común en lactantes, nos hace pensar, ¿verdad?, de que no es anormal encontrar que la complicación más común es la crisis febril, o sea, una convulsión febril. Y eso suele ser tema de examen. El diagnóstico es clínico y el tratamiento también es sintomático.
Y por último, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Kawasaki, que como les había mencionado, está más dentro de las enfermedades reumatológicas. Su etiología todavía está desconocida, se cree que es multifactorial, un poco de genética, un poco de incluso asociar algunas infecciones previas, pero no se sabe nada. Entonces es muy poco probable que se pregunte etiología. Sí es importante reconocer sus complicaciones, principalmente el aneurisma coronario, que se puede complicar con infarto agudo de miocardio, con angina de pecho, ¿sí? Inclusive con muerte súbita. ¿Okay? Por eso siempre hay que tratar de diagnosticar lo más tempranamente la enfermedad de Kawasaki y estar dentro de la ventana donde podemos prevenir esas complicaciones. El diagnóstico es clínico según esos criterios que también mencionamos en una cápsula, y el tratamiento es sintomático en la parte de la fiebre, dolor, pero tiene un tratamiento de inmunoglobulinas endovenosas y aspirina para disminuir el riesgo de complicaciones. Y aquí analizamos nuevamente nuestra pregunta. Las principales complicaciones del sarampión en un niño son otitis media aguda, neumonía y encefalitis. Y con esto cerramos la guía de revisión de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias, no se olviden de seguirnos y de darnos like.